Señores, bienvenidos de nuevo. Seguimos con nuestra sesión número 1 de hoy en Resiliencia LATAM 2020 con nuestro querido amigo y colega de Colombia, Luis Parra, del Grupo Holística. Luis, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pero para los que no conocen a Luis todavía, deben ser pocos. Luis, yo lo conocí justamente donde él tiene su magister en administración de NEAFIT en Colombia durante un evento donde compartimos la tarima y yo me quedé muy impresionado sobre los temas de gestión de reputación expresado y comunicado por Luis. Entonces quisimos realmente invitarle a este evento para compartir con nosotros sobre esos temas, gestión de reputación en tiempos de crisis. Con Luis, obviamente, también tenemos una relación especial ahora, creando relación más estrecha entre nuestras organizaciones para justamente seguir con Resiliencia LATAM de forma más local en Colombia, y eso obviamente lo hablaremos más adelante. Sin preámbulo, yo voy a dejar la mano ahora a Luis Parra para que pueda presentarnos su conferencia Gestión de Reputación en tiempos de crisis. Luis, tú estás en mute todavía. Gracias, Timothy, muchas gracias. Te decía que muchas gracias por la generosidad de tus palabras y muchas gracias por esta gran invitación y mucho más complacido de estar dirigiéndome en la mañana de hoy a toda esta cantidad de profesionales y de gente experta en recursos humanos, profesionales, en administración. Digamos que es muy importante para nosotros desde Bogotá, Colombia y desde Grupo Holística dirigirnos y compartir este conocimiento. Lo que yo les voy a exponer a ustedes hoy es el trabajo pues de 20 años de experiencias y un poco la trayectoria que se tiene de compartir todo este tema reputacional y de riesgo reputacional, que es en el que estamos justamente en este momento a nivel global y es el riesgo, uno de los riesgos más delicados que atenta contra la continuidad del negocio, evidentemente porque si no hay reputación no hay credibilidad, si no hay credibilidad no hay confianza y si no hay confianza no hay negocios y no hay cómo sostener realmente una organización cualquiera que sea. Entonces, partiendo de esta base, les quiero hacer una presentación. Voy a compartirles pantalla para comenzar y tal vez comentarles a ustedes varios temas. Está bien la pantalla, ¿cierto? Te confirmo que estamos viendo tu pantalla, te escuchamos y te vemos. Muy bien, gracias. Entonces, vamos a hablar de esto que les decía y es tener justamente el cuidado, la filigrana, que llamamos nosotros un poco como todo el detalle de qué es la reputación. Voy a darles un paseo así en 20-25 minutos del tema reputacional, porque además en el contexto de la resiliencia está jugando un papel absolutamente importante. Les decía hace un minuto que si no se construye confianza con los colaboradores, que si no se construye confianza con los stakeholders reales y prioritarios de los negocios o de las organizaciones en un momento tan complejo e histórico para el mundo, pues déjenme decirles que estamos algo atrasados realmente. Hay que asumir la estrategia, hay que saber el valor de la reputación y hay que tener en cuenta ese mapa de riesgos que realmente me pone en una situación mucho más vulnerable, en un momento en que todos estamos extremadamente sensibles y en un momento en el que se necesita realmente pensar con estrategia, pensar con una táctica efectiva y con un resultado y unos KPIs realmente importantes. En este tema hay muchas lecciones aprendidas. Yo les voy a mostrar simplemente las fotos, el video de 3 personajes, simplemente como para comenzar la charla y decirles a ustedes, hombre, que todavía yo realmente no entiendo la afirmación del presidente Trump cuando dijo que inyectar a las personas de coronavirus un desinfectante o luz ultravioleta, no sé si era un chiste, no parecía un chiste en esa rueda de prensa, todo el mundo lo asumió como un testimonio real. Lo que no se sabe por ahora es qué tipo de estrategia había detrás de este testimonio. Lo mismo pasó con el primer ministro, con Boris Johnson,
cuando afirmó lo que afirmó cuando se contagió del coronavirus, diciendo que evidentemente pues no sabía que habían enfermos seguramente habían enfermos de coronavirus y que no se cuidó él y que había una decisión que tomar independiente de cada uno de ellos, como ustedes lo están leyendo ahí, en donde ponen vulnerabilidad reputacional, no solamente al hospital donde estaba el sector salud, sino él también dando un consejo de que cada uno pudiera hacer lo que quiera y que es una decisión. Claro que es una decisión, pero el mensaje me parece en ese momento totalmente desafortunado. Como desafortunado también fue el mensaje de Bolsonaro en Brasil cuando dijo que esto era una gripita nomás, muy parecido al del ministro de Salud en España, que dijo algo muy similar. Entonces estamos viendo cómo desde estos 4 hombres tan poderosos, cómo uno dice, cómo se equivocaron en algo tan importante. Y de pronto uno dice, bueno, es que no tenían información e improvisaron con la reputación país y con la reputación presidencial y de un primer ministro frente a estas circunstancias. Y uno dice, bueno, no habían datos. No, la Organización Mundial de la Salud, algunos decimos que se demoró un poco en comunicar, pero finalmente desde febrero teníamos data, teníamos información y se podía hacer una prospectiva. Y esa prospectiva, que es la clave de la gestión de riesgo reputacional, tenía que hacerse con toda severidad y saber lo que se venía, y eso tiene una estrategia, unos mensajes, unos voceros, una disciplina de vocería y de portavoz a la hora de poder comunicar. Evidentemente aquí no se hizo, sino se improvisó. Hay unos intereses políticos, cada uno tenía un efecto, evidentemente, pero mucho cuidado con los temas que se pueden improvisar y con los que, por lanzar frases realmente que no son discernidas, que no son analizadas, pues puede poner uno, como evidente se puso en riesgo la reputación país y la reputación de un mandatario que en este momento tiene que ser absolutamente asertivo con lo que se diga y con lo que se haga. Que finalmente eso es lo que llamamos nosotros reputación. Quiero comenzar con este ejemplo porque así como los gobernantes se han equivocado, pues también se han equivocado muchas marcas. Y claro, la gente dice, estamos aprendiendo a manejar pandemia todo el mundo, desde la salud, desde la reputación, desde la resiliencia. No teníamos una pandemia tan fuerte históricamente, claro, pero uno dice, hay debilidades y oportunidades para mejora. Pero lo que no se puede olvidar es que había una información, que hay una estrategia, que se tiene que manejar una perspectiva y que tenemos que hacer un ejercicio consciente y responsable y comprometido con la opinión pública y con la gente, sobre todo en este cuidado, un ejercicio de comunicación que requiere mucho más filigrana, como decíamos antes, y mucho más detalles, que implica una estrategia mucho más integral. En este camino hay una palabra que me ha gustado mucho. Hay 2 palabras que se han utilizado a nivel global en todos los idiomas en este momento, que es cómo ser empático con sus grupos de interés, y lo otro, reinvención. Todo el mundo pensamos en reinventar los negocios, ¿no? Reinventar la consultoría, reinventar la forma de conectar los bancos con sus clientes, la forma de despachar los servicios públicos, de mirar los alivios con los servicios públicos a nivel global. En fin, todos estamos tratando de reinventarnos, evidentemente. Y ahí es lo que decía Einstein en su momento, de que sí nacen, y hay temas comprobados en este momento, de que sí nacen nuevas industrias, nuevas empresas, y la inventiva está a flor de piel en un momento en que se necesita realmente estrategia, pero después de esa estrategia se necesita desdoblar un plan que realmente vaya a crear, a innovar, a buscar posibilidades distintas. Y ese es uno de los ejes de reputación fundamentales que se tienen que definitivamente construir. Así como se tiene que construir también la confianza. Esta frase es muy contundente, la he utilizado durante los últimos 2 meses, que es obviamente que pasamos por un momento muy difícil, ¿no? Donde hay que tener resiliencia, donde hay que tener mucha templanza, sobre todo, mucha resistencia, mucho aguante, muchas bendiciones en ese sentido. Pero al final también hay que construir mucha confianza con mis colaboradores, con mis proveedores, con mis clientes, con mis grupos de interés, con mis instituciones, ¿no? Hasta con la familia, porque estamos todos despachando desde la casa. Hay que tener una construcción de confianza, y confianza es el sinónimo realmente de una muy buena reputación, pero eso no se construye de la forma sorpresiva o intuitiva. Esto tiene una metodología, que es la que quiero compartirles a ustedes. Y uno en esta metodología se hace 5 preguntas. Señores y señores aquí en América Latina y en Europa, donde me están viendo, uno dice, ¿qué tanto en este momento de pandemia estoy inspirando confianza?
Yo los invito a que ustedes se pregunten en sus marcas, en sus empresas, qué tanto estoy yo construyendo esa credibilidad. Si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo regular, qué oportunidades de mejoramiento hay ahí. Estoy movilizando a mis stakeholders hacia un propósito, porque finalmente yo no puedo ir, todo está cambiando, hay una transformación 180, es decir, al otro lado, y tenemos que adaptarnos, que es una de los atributos, la adaptabilidad, pero los grupos de interés esperan un liderazgo distinto, que ese cambio sea real y que acompañemos a esos stakeholders en eso que llamamos nosotros la movilización hacia un tema mejor, hacia un optimismo, hacia una esperanza. Todo esto tiene su clave. Tercero, tengo certeza de mis riesgos, he hecho un mapa de riesgos, los conozco realmente. Los mapas de riesgos de Business Continuity Plan que estaban el año pasado cambian drásticamente frente al coronavirus, y eso lo hemos dicho y lo van a decir los expertos aquí, como Timothy, ¿no? Como Norman, que van a intervenir en este sentido. Pero ojo, porque tenemos que tener también claro, al lado de eso, un apéndice de riesgo reputacional. Es decir, ¿qué puede afectar mi credibilidad? Sin credibilidad no hay negocio realmente. Sin confianza no hay cómo movilizar a un grupo de interés. Y aquí toca tener una metodología. Cuarto punto, estoy cumpliendo con mis compromisos y ojo, porque de las perlas o la nuez de la reputación son las promesas de valor. Y las promesas de valor se tienen que cumplir. Aquí no hay que salir a hacer varias promesas de valor. Hay que hacer una promesa de valor en el medio de la pandemia, de optimismo, de esperanza, un plan de responsabilidad social, ayuda, los alivios del sector financiero, qué sé yo. Pero es una promesa de valor que se tiene que cumplir porque está siendo más evaluada y mucho más observada hoy por los grupos de interés, mucho más que antes. Además tenemos el tiempo para hacerlo. Y quinto es, conozco el costo de mis debilidades en términos de reputación. Es decir, hoy hay grandes marcas dicen cuánto vale mi marca, 100, 200, 300 millones de dólares, y en este momento cuánto se me está afectando el prestigio de mi marca si no sé navegar en medio de la incertidumbre. Entonces son 5 preguntas que voy a tratar de resolver a lo largo de la exposición. Y quiero comenzar también por decir, hombre, ¿qué es lo que no hay que ver o qué es lo que no hay que hacer realmente? Partiendo un poco de esas enseñanzas y de esas lecciones aprendidas, pues hay que tener realmente un liderazgo. No hay que minimizar el tema de los líderes en las organizaciones. Hay que humanizar mucho más la crisis, no hay que deshumanizarla. A veces ve uno esos voceros que salen en esas conferencias de prensa tan técnicos, incluso sin juzgar, pero los mismos médicos, ¿no es cierto?, haciendo un poco como tratando de hacer esa pedagogía, y hay que ir a lo humano, hay que dejar lo técnico en segundo lugar, pero hay que ir a lo que nos duele, al bolsillo, al alma, al miedo, a la incertidumbre que se está viviendo en este momento. Hay que humanizar un poco los mensajes, no hay que improvisar, ya lo decía hace 2 minutos. Y hay que saber leer el entorno, señoras y señores, aquí el entorno social, sobre todo, el entorno ambiental, el entorno financiero, económico. Hay que estar en una permanente lectura. Si yo antes tenía una métrica por año para mirar qué piensan mis grupos de interés de mí, hoy tengo que tener mínimo 2 a 3 métricas realmente durante el semestre. Incluso hay empresas de consumo masivo que la tienen cada semana. ¿Cómo está leyéndose la opinión pública y ese cliente frente a las circunstancias que nos pone el coronavirus? Y esa lectura real, que es numérica, cuantitativa y cualitativa, se tiene que definitivamente hacer muy concreta para poder tomar decisiones. Sin lectura del entorno no hay decisiones acertadas, y eso lo sabemos todos los que estamos escuchando aquí. Poca empatía, lo decíamos al principio de las 2 frases. La empatía es una de ellos. La gente hoy se juzga desde la reputación qué tan empáticos son esos líderes, esos presidentes que presenté al principio, o esos líderes sociales o esos líderes empresariales o gremiales, qué tan empáticos están. Me pongo en la piel de ese grupo de interés, hasta dónde llego con ellos, estoy con la escucha activa realmente o simplemente estoy imponiendo un mensaje. Esto es muy importante desde la empatía y desde la sinergia que se tiene que tener en este momento. Y el exceso de gestión, ya ve uno gobiernos, sobre todo gobiernos que son los más visibles en este momento, municipales, departamentales, provinciales en toda América Latina, donde dice uno, bueno, al final hay un exceso de gestión, un exceso de protagonismo en los medios, exceso de contundencia, pero el resultado ¿dónde está? Entonces
Acabo de leer una noticia de Guayaquil que viene de una crisis súper fuerte reputacional, de los peores sitios de América Latina de manejo de coronavirus. Hace un mes y medio era una noticia donde veía uno los cadáveres en las calles y los ataúdes y todo este tema. Y hoy vemos cómo se ha recuperado en 20 días. Esa resiliencia que han tenido, pero también han tenido una estrategia de confianza hacia la opinión pública, hacia la gente, hacia el sector farmacéutico y médico, que es muy eficiente. Y un aplauso por Ecuador realmente con este tema, porque ha sido ejemplo, igual que ha sido en Colombia ejemplo, Medellín, que hoy tiene entre el 6 y el 7% apenas de sus unidades de cuidados intensivas ocupadas, frente a Bogotá, que tiene cerca del 60%, o otras ciudades. Muy bien, entonces hay que mirar los riesgos y hay que mapearlos, justamente para poder diseñar muy bien la estrategia y poder contener todos los impactos reputacionales que se puedan venir. Yo tengo que manejar los riesgos en este momento y tengo que hacer ese mapa de riesgos. Aquí quiero poner dentro del mapa de riesgos justamente varias industrias o varios sectores que nos están escuchando en este momento en distintas partes de América Latina y de Europa, donde dice uno, los bancos, el sector financiero, la atención de salud, los gremios, las redes sociales, las plataformas digitales, el sector farmacéutico, todos están en riesgo reputacional en este momento. Los gobiernos por las decisiones y a veces por los testimonios desafortunados de sus líderes. El sector financiero, que le piden cada vez más alivios y le piden más veces más plazos y se alarga la pandemia a nivel internacional y se le piden más. Pensamos que era 3 meses y ahora son 6 meses, ahora son 9 meses. Y claro, atenta contra la continuidad del negocio. El sector financiero está colgado en términos también de sostenibilidad financiera y aguanta hasta cierto punto, pero ahí comienza a atentar también contra la reputación y contra algo muy importante, que es mi promesa de valor. Si yo digo desde el sector financiero, desde un gremio, que voy a aliviar el bolsillo de la gente en cualquiera de los países, porque no hay recursos, hay mucha gente que está sin trabajo, pues obviamente yo tengo que cumplir con ella, pero yo no puedo que hacer un glosario simplemente por protagonizar una cantidad de promesas de valor que no pueda cumplir. Entonces, ojo, señores, que aquí una sola promesa de valor, no hay que hacer muchas, en cada uno de los sectores para poder realmente ser muy consecuentes y sobre todo coherentes. Recuerde que la traducción o el significado real de la reputación es qué es lo que digo, pero también cómo me examinan lo que yo hago, que es justamente esa coherencia. Las farmacéuticas, señoras y señores, las farmacéuticas, por ejemplo, todas están compitiendo por la vacuna. Hoy la Organización Mundial de la Salud dijo ayer que era muy posible que comenzara en enero del 2021. Otros que no, que se va a anticipar para octubre y otros para diciembre. Cada uno compitiendo, pero en medio de todos estos testimonios y de esta comunicación pública está la reputación. Y hay que medir muy bien los alcances de un testimonio, los alcances de una promesa hacia una humanidad. Imagínate si no se cumple de aquí a 30 de enero esta promesa que hizo, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud ayer oficialmente. Entonces dice uno, ojo con eso, no hay que poner este tipo de fechas y promesas que pueden haberse incumplir. Entonces vemos cómo nadamos en medio como de ese miedo y de esa incertidumbre y cómo podemos hacerlo mucho más efectivo desde la estrategia. Muy bien. Y los riesgos latentes. Hay que tener unos riesgos latentes con los públicos, ¿no es cierto? Y hay que tener unas premisas. Hay unos riesgos que ustedes tienen que observar, comerciales, humanos, financieros, organizacionales, económicos, sociales. Y ustedes tienen que, bajo 3 premisas, examinarlos. Prioridad de públicos, observar los riesgos a mediano y largo plazo y saber qué promesas de valor hago y debo cumplir. Tengo que hacer ese mapa de riesgos al lado de esos riesgos, de esa matriz de riesgos de continuidad del negocio. Tengo que tener la mía reputacional, lo repito, con una mirada un poco más prospectiva de lo que me puede afectar mi producto, mi credibilidad, la fuerza en mi mercado. Y hay que tener también un foco estratégico en este sentido, es decir, hay que actuar con valores reputacionales, con la coherencia, que es el valor más real, hablando de esa promesa de valor. Transparencia al máximo, hay que informar, hay que administrar muy bien la información, la celeridad de las decisiones. El COVID la pandemia nos tiene cambiando cada 2 o 3 horas de narrativa, de argumentario, y hay que ajustarlo, hay que adaptarlo a las organizaciones, hay que adaptarlo a los distintos grupos de interés. Y esto implica estar monitoreando y actuar de una forma rápida. Hay que tener mucha asertividad. Lo que decíamos, liderazgo con evidencias, no liderazgo
político para protagonizar pensando en las elecciones. No, hay que tener un protagonismo realmente con ejemplos, con indicadores. ¿Cómo lidero y qué entrego? ¿Cuál es mi entregable? ¿Qué es lo que hago? Eso es lo que se llama realmente construcción de confianza a partir de lo real, de lo evidente. Y el resto de cohesión de los equipos y la empatía que ya lo hayamos visto de una manera mucho más específica. Y aquí en términos de reputación, vemos también que juega un papel muy importante la credibilidad del vocero, la autenticidad, la legitimidad de ese vocero. No necesariamente tiene que ser el CEO de la compañía, ¿no es cierto? Puede ser el vicepresidente o el gerente de recursos humanos, pero hay que tener claridad de que ese vocero tiene que tener una actitud y una forma distinta de poder vender esos mensajes interna o externamente en las organizaciones, tener resultados tangibles, hay que tener indicadores, como le decía, liderazgo efectivo, una comunicación mucho más cercana y mucho más resiliente desde esa forma, desde la forma de acompañar, de ser un poco más solidario con esos grupos de interés. Hoy los grupos de interés, como en las familias, cuando hay crisis, esperan que el papá, la mamá les dé línea, ¿no es cierto? Lo mismo los stakeholders, esperan que uno esté al lado de ellos, acompañándolos, no pensando en el negocio, sino pensando en la oferta de valor en un momento de crisis, en donde tenemos todos que actuar en equipo y todos de una manera coherente y cohesionada. Esto es muy importante como oportunidad. Paseándonos por las estrategias, que ya me quedan 7 minutos, es justamente en el primer momento cómo hago un análisis de ese entorno que decía. Hay que leerlo, ¿no es cierto? Preguntarse cuál es la expectativa en esa escucha activa de mi grupo de interés, diseñar las estrategias tailor-made. Es decir, ustedes no pueden diseñar un mensaje sombrilla, unas acciones sombrilla, pero no pueden diseñar una acción para los colaboradores, un mismo mensaje, unas mismas acciones para el contratista, para el cliente, para la junta directiva. Realmente toca que sea a la medida de cada grupo de intereses. Es parte del éxito del buen manejo reputacional en un momento tan crítico, en donde, repito, todos estamos demasiado sensibles y estamos siendo mucho más observadores de las acciones de los gobiernos y de las acciones de las empresas. Y hay que medir el impacto. Esto sin KPIs, pues no existe. Ya la carreta, como decimos en Colombia, o el verbo sobre que no se medía la reputación, hoy se mide, y el impacto reputacional tiene unos indicadores en términos financieros también. Y aquí hay que preguntarnos en segundo lugar también qué es lo que debo mitigar, a quién debo comunicar, cuándo, con qué tipo de mensajes, cuál es la argumentación que debo hacer en cada uno de estos grupos de interés, que es muy importante. Y nos vamos con 7 elementos, ya estoy casi terminando, pero tal vez decirles a ustedes que son 7 elementos, partiendo de unas premisas fundamentales, señores, que es asertividad, oportunidad y celeridad. Celeridad no quiere decir rapidez, quiere decir asertividad en el tiempo, un cronograma, un timing que realmente se ajuste a lo que necesito yo como empresa y lo que esperan mis grupos de interés. La oportunidad, en la fecha, en qué momento, en qué sitio, en qué escenario, cuál es la oportunidad, en qué coyuntura, en qué tema público. Y la asertividad, que ustedes saben que la asertividad del mensaje no es nada más que decir lo que se tiene que decir en el momento correcto, a quien se debe decir, con la frase lacónica y precisa, sin herir susceptibilidades. Eso es lo que es la asertividad en términos reputacionales. Y nos vamos con 7 elementos, que es tener el poder de adaptabilidad del tema. Evidentemente, me tengo que adaptar como empresa y como organización a lo que está pasando en este momento. Hace parte de la resiliencia. ¿Cómo está impactando mi negocio? ¿Qué grupos de interés están siendo afectados? Los escenarios que se me pueden materializar a corto y mediano plazo, es decir, de aquí en este semestre hasta diciembre y en el primer semestre del 2021. Estrategias por cada escenario, argumentación frente a esta crisis, la narrativa, qué esperan mis grupos de interés sobre mis mensajes y sobre mi narrativa, y voceros de altísima credibilidad, que no improvisen realmente, que se han calculado cada cosa que se diga, así sea desde la Casa Blanca. Muy bien, y medir los KPIs, ¿no? Los KPIs, que son finalmente esos indicadores, que son mensajes aceptados, rechazados, desmitifiqué, aclaré, tuve unos efectos comerciales sobre mi producto, sobre mis grupos de interés, tengo realmente unos efectos sociales, puedo aprovechar para lanzar otra marca, esa reinvención de mi marca o de mi negocio, o esos alivios de un sector como el sector bursátil o financiero, cómo se me están materializando, la gente está creyendo en esto, no está creyendo. Ojo, aquí tenemos que aplicar estos indicadores de gestión, porque si no tenemos indicadores es muy difícil de redireccionar y de adaptar las estrategias y las tácticas.
Aquí uno de los atributos que tenemos que tener todos en este mundo de hoy es el poder de la adaptabilidad y la creación, pero sobre todo la adaptabilidad. Si no tenemos data permanente, no somos capaces realmente, técnicamente, de adaptarnos a lo que viene y a las consecuencias de todo este tema. Y definitivamente dos cosas que quiero comparar en estos 5 minutos que me hacen falta y es, o que quiero diferenciar, un tema es la reputación que se construye desde la responsabilidad social, el propósito superior, el gobierno corporativo, las grandes juntas, la sostenibilidad financiera, todo este tema. Si está invisible, no se posiciona reputación. La comunicación lo que hace es dinamizar y visibilizar esa reputación. Entonces se acompañan de una manera muy importante. Por eso la reputación no depende solamente del tema comunicacional, depende de una junta directiva y está ahí al ladito del gobierno corporativo. Por eso es que se le tiene que dar una importancia al riesgo reputacional. 10 pasos, yo se los voy a dejar en las memorias, justamente que es alcanzar el posicionamiento anticipado, buscar aliados realmente en un momento crítico, mis aliados, esa consignación de la cuenta de ahorros que uno hace permanentemente de credibilidad y de confianza con los grupos de interés, es la hora de sacarlos, ¿no? ¿Cuáles son mis aliados y cómo me acompañan en esta situación tan compleja y tan difícil que vivimos? Capacitar los voceros, liderar un poco, analizar los impactos y unir definitivamente al torno de la comunicación. Y aquí hay un papel muy importante que me quiero referir en estos últimos 3 minutos que me quedan, y es el papel del vocero como líder en un momento de crisis y el papel del vocero como armonizador, como cohesionador en este momento de crisis, que es muy importante desde la coherencia y desde esas promesas de valor. El vocero más que nunca tiene que estar en este triángulo de reputación. Tiene que dar credibilidad, inspirar confianza y ser muy asertivo. En pocas palabras, la credibilidad la da la actitud, la imagen, la fuerza, la escena, lo que diga, la fuerza del personaje. La confianza la da la data. Son 2 combinaciones perfectas que hacen la reputación. La data, los hechos, la contundencia, los ejemplos, los resultados, los KPIs. Esa confianza la da la data. Y la asertividad del mensaje que ya decíamos anteriormente. Por eso es que es importante que un líder en este momento aprenda a comunicar muy bien sus ideas, empiece a transmitirlas. Aquí no hay que improvisar. Ustedes saben, los que me escuchan, hay que hacer una estrategia, una táctica, mirar el vocero, hacer la narrativa, ensayarla antes de exponerla públicamente ante mis empleados o ante un grupo de clientes o ante unos gremios, ante mi junta directiva, ante la opinión. Es muy importante tener claridad de que ese vocero en este momento más que nunca tiene que tener una actitud para entusiasmar, para dar esperanza, para cuestionar realmente, para movilizar. Yo no tengo propósito superior en este momento de crisis y realmente no tengo unos voceros que tengan la capacidad de articular, pero de movilizar a mis stakeholders. Esto es muy importante alrededor de la buena comunicación. Y ya terminando para cumplir con los tiempos establecidos, hay muchas cosas que contar en este tema definitivamente reputacional, pero uno de los papeles muy importantes que están en estos momentos llamando la atención es la actitud justamente de los líderes. Y los líderes han dicho desde todos los ejes de este universo, han dicho hay que ser sinérgicos en este momento con la opinión, con la gente, hay que acompañar a las familias de los empleados, a los colaboradores, a la gente. Tenemos que estar ahí dándoles el abrazo de solidaridad, ¿no es cierto? ¿Y eso cómo se hace? El buen líder no solamente está ahí, sino que tiene que ser referente, tiene que ser un ejemplo y tiene que cumplir con unas características importantes que les quiero compartir, además que es el resumen de unos webinars que hicimos en Grupo Holística en los últimos 2 meses y medio, recogiendo testimonios de los empresarios en América Latina. Y decíamos esto, en primer lugar, ese líder tiene que mantener la esperanza viva y la confianza. Ese líder no se puede aminorar, tiene que capacitarse si no tiene la actitud de resiliencia en este momento. Y tiene que aprovechar las competencias de su equipo de trabajo y tiene que potenciarlas. Él solo no puede, tiene que tener un equipo de trabajo y saberlo articular de una manera eficiente y de una manera efectiva. Y hay que buscar el foco, ese líder tiene que buscar el foco sobre procesos y resultados a corto plazo. El COVID nos tiene a un ritmo, a una velocidad, todos los días cambian, más infectados,
más recuperados, más muertos, todos los indicadores, y esto nos hace cambiar la narrativa y la estrategia de una organización. Entonces tenemos que tener a corto y a mediano plazo estrategias, es decir, ser visionario como líder, ser gran articulador en este momento, tener muy bien alineado y cohesionado a mis equipos, pero cohesionados también a mis stakeholders, aliados que van a salir conmigo a flote en medio pues de toda la tormenta que estamos viviendo. En situaciones de crisis hay que tener una comunicación muy constante. La sinergia no es solamente ponerme en la piel de ese grupo de interés, sino también de estar presente y de forma constante, permanente. Tenemos muchas dudas, muchas inquietudes, mucha desesperanza, incertidumbre que necesitamos escuchar a nuestros líderes para saber qué hacemos, cómo actuamos y cuál es la línea por donde hay que coger, cuál es el mapa. Hay que ser muy cercano, ya lo decíamos, muy sinérgico, que esto es parte de lo que estamos viendo, y hay que ser un motivador finalmente de equipo. Una motivador con actitud, pero con data también, con información, con indicadores, una actitud muy positiva, pero que tenga un resultado, no simplemente una fachada o una imagen, sino que realmente tenga una efectividad. Y hay que, octavo y último, para compartirles a ustedes, hay que compartir. Hay que mirar las lecciones aprendidas. Hay que hacer una columnita a estas alturas, después de 3 meses de pandemia fuerte en toda América Latina y en Europa. Los que me están escuchando, hacer una columna de errores y debilidades y fortalezas. Es decir, cuáles son las lecciones aprendidas, es decir, lo que no debo repetir en esto de aquí en adelante, y cuáles son realmente las cosas que hice bien. Cuáles son esos KPIs que me dieron esos resultados efectivos, lo que sí puedo volver a repetir, que se llama, obviamente, dentro de crisis, como lo bueno, lo aceptable, lo positivo que yo tengo que repetir. Háganse en esas 2 columnas, lecciones aprendidas y buenas prácticas, para que tengan efectivamente la oportunidad de poder mejorar y de fortalecer todas las estrategias que ustedes tengan dentro de la organización. Y finalmente, bueno, decirles, para cumplir con los tiempos, son ya 32 minutos que llevo haciendo la exposición. Cualquier pregunta me la pueden hacer a través del chat que ustedes tienen con el Capre Resiliencia, con este gran congreso pues, que se está llevando en estos momentos en América Latina, o ahí están los datos de quien les habla. Finalmente, tal vez decirles a ustedes que 2 recomendaciones muy específicas, por favor. Primero, midan muy bien lo que están diciendo y haciendo. Ya las mediciones una vez al año en momentos de crisis, de pandemia, no existen. Tienen que estar midiendo para, por ejemplo, empresas comerciales o empresas que tienen clientes día a día, cada semana están midiendo el comportamiento de estos grupos de interés frente a las ofertas o frente al tema comercial o a los bancos, qué sé yo. Y es muy importante medirlo. En algunas otras industrias se hace cada 15 días o casi cada mes, pero hay que hacer una medición constante. Segundo, por favor, no improvisen con el tema de los mensajes. Veíamos cómo estos líderes a nivel mundial improvisaron y tuvieron un costo reputacional que finalmente se traduce en la confianza que tengo que inspirar en este momento como líder de una empresa o de una organización. Y lo otro, por favor, preparémonos frente a la estrategia. Todos estos contenidos que estamos dando en este Congreso de Resiliencia son para implementarlos, y el de crisis y reputación es para cuidar ese valor, esa utilidad tan importante que es la reputación, que es el prestigio de ustedes como líderes, el prestigio de sus marcas, el prestigio de sus gobiernos y el prestigio de sus corporativos. Aquí se está midiendo con lupa cada grupo de interés cuál es el comportamiento y la coherencia de cada uno de nosotros. Si esto no se mide, no va a tener resultados. Y lo mejor de todo es que tengamos unos resultados positivos y que sepamos nadar estratégicamente en medio de esa tormenta, en medio de la incertidumbre, y que saltemos a la otra orilla de una manera acertada, correcta y efectiva. Luis, muchas gracias. Como siempre, es un placer escucharte. Sí, hay muchas cosas obviamente que decir. Hay varios comentarios y preguntas. Desafortunadamente por el tiempo no podremos responderles en línea ahora, pero tienen nuestro compromiso para recibir estas respuestas gracias a Luis. Luis, pues te deseamos un buen congreso para las sesiones que vienen con nosotros. Gracias por tu apoyo y gracias de nuevo por compartir tu experticia.
Y nosotros sabemos que nos veremos pronto y para hablar de Resiliencia Colombia. Así es, Resiliencia Colombia 2021 en Medellín y en Bogotá. Timoteo, muchas gracias por la invitación y me comprometo a que todas las preguntas que vengan las respondemos a través de los canales que ustedes consideren. Muy buen día y seguimos entonces en sintonía escuchando a los otros colegas que tienen mucho que compartir. Timoteo, muchas gracias.